Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos una semana más aquí a Punto de Encuentro. Nosotros felices de poder estar con todos ustedes y vamos a seguir hablando esta semana de virus, pero no desde un punto de vista antropocéntrico, sino desde el punto de vista de la naturaleza y en concreto de la zoología. Porque aunque alguno de ustedes todavía no se lo crea, esto de los virus y en concreto del COVID-19 no es cuestión solamente de humanos. Así es, Raquel, es que sabemos que el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, al igual que otros coronavirus, se engendró se originó en especies animales diferentes al humano y saltó a humanos. Esto es lo que se conoce como zoonosis. Pues bien, sabemos a través de datos que empezaron a recopilarse el año pasado y a través de un nuevo estudio que se publicó hace una semana, que se está produciendo un fenómeno que es conocido como zoonosis inversa. Y es que el virus, a su vez, el SARS-CoV-2, está saltando de humanos a otras especies animales. Bueno, esto parece ciencia ficción, pero no se equivoquen, es ciencia de la buena, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Es Daniel, mirar a la naturaleza cuando estamos teniendo un problema determinado, ¿verdad? Sí, es que pensamos que el hombre es el único afectado. Y esto no es así. O sea, los virus afectan a cualquier especie animal y vegetal, al igual que a humanos. Y lo que nos está pasando, y está pasando con el SARS-CoV-2 en humanos, está pasando con otros cientos y miles de virus sobre diferentes especies animales y vegetales en todo el planeta. Si somos capaces de mirar y aprender de lo que pasa en otras especies, también entenderemos lo que nos está pasando a nosotros. Así es. Y no eres el único que piensa que es bueno mirar a la naturaleza, ¿no? Y que es necesario. Mira, un compañero de profesión tuyo, Albert Einstein, decía lo siguiente: mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Y es interesante y sobre todo ver cuál ha sido la evolución de la relación entre naturaleza y hombre. Todos sabemos que al principio el ser humano siempre ha dependido de la naturaleza para sobrevivir. La naturaleza le ofrecía todo lo que el hombre necesitaba para subsistir y el hombre pues la adoraba. Y de hecho, si vemos en las religiones paganas del principio, como todas estas religiones estaban relacionadas sobre todo con elementos de la naturaleza. Dante dijo lo siguiente: la naturaleza es el arte de Dios. Me encanta. Qué maravilla de frase, es verdad, es que Dios plasma su arte y su creatividad en la naturaleza que nos rodea. Sí. Y el rey David en el Salmo 8.3 nos dijo lo siguiente: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los seres humanos para que pienses en ellos? ¿Los simples mortales para que de ellos te ocupes? Pero fíjate, Dani, que con el paso del tiempo esta reverencia del hombre hacia la naturaleza pues obviamente se fue perdiendo y se convirtió en algo muchísimo más conceptual. Los filósofos antiguos entendían que el conocimiento se debe a través de la contemplación del mundo que nos rodea. Por ejemplo, tenemos a San Agustín o a Santo Tomás, que fueron pues los principales pensadores de la Edad Media, ¿no? Que veían en la naturaleza que era una creación libre de Dios. ¿Y qué significa esto? Pues muy sencillo, que la materia es una creación de Dios, el resultado de una decisión voluntaria y libre, como consecuencia sobre todo del amor divino. Así es que de esto, por ejemplo, San Agustín dijo que la naturaleza es la mejor maestra de la verdad. Y se agarraban a la naturaleza para observarla, para asombrarse y como vínculo para estar más cerquita de Dios. Sí, qué interesante, ¿no, Raquel? Porque en aquel entonces lo que íbamos conociendo, el conocimiento se fundamentaba en la observación, muy bien lo has dicho, ¿no? Antes de llegar a la época moderna con el pensamiento científico. Y qué interesante es, Raquel, porque tiene que ver también con esa reverencia ante la naturaleza. El no tocar la naturaleza, no tocar, sentirte como dentro de ella, algo que yo creo que hemos perdido, ¿no? Hemos perdido esa capacidad de observarla, incluso cuando la observamos,
hay muchos que no ven la mano de Dios en todo esto, no sienten esa reverencia que siente uno cuando ve, como bien decía el rey David, ¿no? Las estrellas o la luna en la noche, o lo que puede ver un científico cuando se asoma a un microscopio y ve el mundo subcelular y toda la complejidad, la perfección y la vida en lo pequeño también, ¿no? Que nos habla de ese Dios creador, ese Dios artista. Así es, sin embargo, bueno, pues llegamos al siglo XVII con Francis Bacon, y este hombre, pues, este pensador inglés, comenzó a plantear una nueva forma de conocimiento, que es lo que se conoce como el conocimiento práctico. ¿Qué supone este conocimiento práctico? Bueno, pues él planteaba la importancia de realizar observaciones precisas y experimentales en la ciencia, argumentando que el razonamiento inductivo y el pensamiento empírico eran aspectos necesarios para el desarrollo de la misma. ¿Qué pasó? Pues que en este momento dejamos de observar a la naturaleza para estar en una posición por encima de ella y utilizarla como una herramienta para nuestros propios intereses, bien sea investigación, pues bien sea otro tipo de intereses, etcétera. Sí, bueno, porque es importante, ¿no? Yo creo que a nivel de conocimiento, si tienes que esperar a que sea la naturaleza quien te muestre las diferentes variables y que tú puedas dividirlas, plantear hipótesis y demostrarlas, no puedes. Es la naturaleza la que te marca los tiempos. Sin embargo, cuando llegamos a nivel de experimentación, el hombre toma un papel mucho más protagonista. Es protagonista cuando observa, pero mucho más cuando manipula. Entonces, el hombre manipula, es lo que tenemos en los experimentos, no es la naturaleza únicamente. El hombre manipula para ver cómo funciona la naturaleza, cómo son las leyes físicas, o cómo son las células, o qué moléculas, qué mecanismos regulan una serie de procesos celulares, ¿no? Y esto es necesario, si no hubiéramos alcanzado los niveles de progreso que tenemos hoy en día. Pero claro, por otro lado, tiene el problema de que cada vez que hay un avance científico o tecnológico, esto impregna de una superioridad falsa al hombre. El hombre se cree por encima. Si el hombre tiene un avance para vencer enfermedades, el hombre se piensa que es indestructible. Si el hombre es capaz de conseguir un mejor aprovechamiento del medio ambiente, el hombre se piensa que está por encima de la naturaleza y muchas veces la subyuga de una forma muy poco sabia, hasta el punto de llegar donde estamos hoy en día con la destrucción de los ecosistemas a nivel mundial, que está poniendo incluso en peligro la existencia de la raza humana. Sí, así es. Pero fíjate, Daniel, que no fue solamente el señor Bacon el que se dedicaba a hacer experimentos. A experimentar. Sino que yo conozco otro científico más cercano, un tal Daniel Bertrand, que, bueno, pues cuando era pequeño, pero bueno, no tan pequeño, Tendría como unos 8 o 9 años, no lo sé, eso tú me lo has contado, pues dejó de contemplar las lagartijas de su barrio, bueno, pues para clasificarlas, ¿no? Y para hacer algún tipo de experimentación un tanto colorida, ¿no? Sí, es un buen ejemplo, porque bueno, yo observaba los animales, las lagartijas, me encantaba, siempre me encantó la etología, y de hecho cuando empecé a estudiar ciencias biológicas pensaba que iba a trabajar, estudiar etología de animales, comportamiento de animales. Me entusiasmaba, entonces me encantaba ver cómo se relacionaban, cómo se comunicaban. ¿Qué ocurre? Que yo veía las lagartijas y quise saber cuántas lagartijas había. Entonces empecé a cazar las lagartijas y empecé a pintarlas con acuarela o con algún tipo de pintura que era tóxico para la lagartija. Yo no lo sabía. De tal manera que al cabo de unos días empecé a encontrarme las lagartijas que había empezado a pintar, me las encontré muertas, ¿no? Y bueno, pues esto es un buen ejemplo de observar o tomar una posición protagonista a la hora de experimentar, y yo lo que básicamente hice mi primer experimento fallido por haber utilizado mal digamos que el diseño del experimento fue equivocado. Totalmente equivocado, y bueno, los vecinos no sé lo que pensarían al encontrarse una plaga de lagartijas muertas encima de colores, ¿no? ¿Qué tipo de hongo las ha atacado? Pero bueno, es un claro ejemplo a pequeña escala de que
Bueno, es de vital importancia saber que nuestro comportamiento con la naturaleza va a influir, que la naturaleza es un organismo vivo en sí, no es como hemos estado hablando hace un poquito, no es como, bueno, simplemente un plato donde nosotros estamos puestos y montamos nosotros nuestra obra, donde siempre somos nosotros los protagonistas, ¿no? La naturaleza no es una luz que enciende o apaga, tiene vida. Y cualquier cosa, por mínima que tú creas o que tú crees que no va a afectar, como en tu caso pintar una lagartija con una pintura, pues produjo en tu barrio una tremenda catástrofe ecológica, ¿no? Sí, la verdad es que me podían haber denunciado por lo que hice. Y es un buen ejemplo, ¿no? Y fíjate, Raquel, ¿no? Hablando sobre la naturaleza es los ecosistemas, son dinámicos. Las relaciones que tienen las diferentes especies animales y vegetales en un ecosistema son múltiples y van evolucionando con el tiempo, no se mantienen de forma estable. El equilibrio, digamos, o el equilibrio de fuerzas que existe en un bosque ahora no es el mismo que existirá dentro de 2 años. Va a haber diferentes predominancia de una especie u otra. Esto va variando, ¿no? Y la naturaleza tiene una capacidad de cambio. Poco a poco las especies que componen ese medio natural van adaptándose unas a otras y en su conjunto este hábitat, este ecosistema va cambiando, digamos que a través de estas interacciones. ¿Qué ocurre? Que el hombre mete una gran presión a nivel de los ecosistemas. Los ecosistemas donde llega el hombre no respeta la naturaleza, no observa la naturaleza antes de meter su mano, sino que la mira como algo de lo que puede sacar provecho, y esto tiene consecuencias nefastas. Tomamos el ejemplo de las lagartijas, podemos llevar un paso más allá, el ejemplo de los ríos. Los ríos tienen la capacidad de limpiar los desechos que caen en los ríos, por oxigenación, bacterias y hongos y diferentes microorganismos que pueden limpiar e insectos que pueden limpiar el río. Imagínate que tienes un pequeño poblado, estamos hablando de hace miles de años, un pequeño poblado de 50, 100 personas que están echando sus desechos al río. Bien, el río, si es un río caudaloso, tiene la capacidad de depurar ese agua. ¿Qué ocurre si en vez de ser unos cientos de personas, son miles de personas y miles de personas los que están echando desechos y aguas residuales al río? ¿Qué ocurre? Que el río supera ese punto y ese río ya no es capaz de depurar ese agua, de limpiar ese agua. Se traspasa ese umbral que permite ese ecosistema, ese río, y empieza a pasar que la fauna fluvial empieza a contaminarse, empieza a haber productos tóxicos en el agua, mueren los peces, mueren los tritones, los renacuajos, insectos, animales que van al agua también se infectan, empieza a cambiar todo el ecosistema y al cabo de unos años se ve como no solo el río, sino todo alrededor del río está perdiendo vida. Hay especies que desaparecen, desaparece lo que se conoce como biodiversidad. Y esto es el mayor efecto que está teniendo no solo en la destrucción de ecosistemas, sino también en la pérdida de biodiversidad que hay en los hábitats, que es fundamental para la salud de los ecosistemas. ¿De acuerdo? Y esto es un buen ejemplo. El hombre no se da cuenta, el hombre no mide antes de tomar una serie de acciones, y cuando se da cuenta es cuando de repente el ecosistema te pega el golpe de vuelta, no porque la naturaleza sea sabia y lo que se dice y te golpea de vuelta, sino porque la naturaleza se desequilibra y que querámoslo o no, nosotros formamos parte de la naturaleza. Tal vez a través de la agricultura, tal vez a través de la ganadería, pensamos que nos podemos aislar. Pero ¿qué ocurre cuando los daños que produces a nivel del río? Eso produce que el agua, vas a tener menos agua potable, vas a tener que empezar a tratarla, lo cual supone un gasto. ¿Qué ocurre a nivel global? Y estamos viendo a nivel de todo el planeta, el cambio climático. Estamos viendo huracanes en la costa este de Estados Unidos que llegan a Nueva York. Estamos viendo tornados que no se quedan en el medio oeste o en Minnesota, suben hasta Canadá. Estamos viendo una desertización en California que es la mayor en los últimos 1500 años, con incendios forestales sin parangón en la historia de Estados Unidos. Y esto es el ejemplo de que pensamos que nos hemos distanciado de la naturaleza,
no la hemos respetado, y que te hayas distanciado no significa, te puedes haber distanciado de lo que tienes más cercano, pero al fin y al postre estás dentro de la naturaleza a nivel global y estamos pagando. Y entre otras cosas, como hablaremos en otro día, Raquel, también estos desequilibrios en los ecosistemas están causando que haya cada vez más y más fenómenos de zoonosis, de infecciones que pasan de animales a humanos, y o paramos o ponemos freno a lo que hacemos, o estas pandemias se van a empezar a repetir de forma mucho más continuada. Ay, sí, es así. Y bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Desgraciadamente somos la única especie capaz de destruir las posibilidades de vida del entorno en que vivimos, ¿no? Y tú ya has avanzado el tema, ¿no? Con todo este panorama, de repente aparece, bueno, pues un virus que se llama SARS-CoV-2 y que rompe por completo todos nuestros esquemas. Y ahí, bueno, pues nos pone en jaque a todos nosotros porque no sabemos ni qué pensar. Está, por un lado, aquellos que piensan que, obviamente, el COVID-19 fue creado en un laboratorio y la única intención que se tiene de todo esto es mermar la población mundial. Pero, sin embargo, hay otros, bueno, pues que piensan que el virus es una forma en que la naturaleza nos está avisando de que algo mal estamos haciendo. Y los más extremistas, bueno, pues incluso dicen que el futuro de nuestra especie está a punto de extinguirse, ¿no? Está a punto de desaparecer. Así es que, entre unos y otros, Daniel, aquí estamos con un montón de preguntas y con un montón de respuestas que esperamos de ti, ¿vale? Porque, vale, todos conocemos los virus y generalmente tenemos o conocemos el lado negativo del virus que produce una enfermedad determinada, pero sabemos que los microorganismos no solamente tienen aspectos negativos, sino que también, bueno, pues tienen facetas positivas, como por ejemplo, si pensamos en el yogur, pues ahí vemos que hay bacterias, ¿no? O si pensamos en el pan, la levadura, ¿no? Pero, ¿cuál es la verdadera función de un virus? Bueno, yo no sé si enfocarlo como función, te puedo decir lo que hacen los virus, ¿no? Porque cuando pensamos en función, pensamos que volvemos al aspecto de los ecosistemas como un equilibrio inmutable, ¿no? Realmente cada especie busca su propio bien. Los virus lo que buscan es perpetuarse. ¿Y cómo lo hacen? Pues bueno, los virus son parásitos que, a diferencia de la bacteria, que la bacteria sí puede vivir fuera de un ser vivo, el virus necesita infectar un ser vivo. En el momento en que infecta un ser vivo, las células de un ser vivo, lo que hace es que secuestra la maquinaria celular y lo que hace es replicarse o multiplicarse dentro de la célula, saliendo de ella en miles o en millones de partículas virales que pueden seguir infectando el organismo e incluso también salir al exterior e infectar a otros organismos de la misma especie. Los virus, hay virus que afectan todas las especies de seres vivos, tanto hongos, plantas, animales, de cualquier especie, todos tienen virus que los infectan. En todas las especies hay virus que los infectan. Ahora, ¿cuál es la función? Te puedo decir cuándo normalmente el virus se siente favorecido. Está favorecido, lo hemos visto con el COVID-19, cuando el virus, el SARS-CoV-2, ha encontrado ciudades con grandes aglomeraciones, con gran densidad de población. Es allí donde se mueve mejor porque infecta fácilmente a unos y a otros. De tal manera que si tenemos una ciudad o tenemos un ecosistema, vamos a ponerlo de otra manera, donde predomina una sola especie, el virus, cuando infecta esa especie, básicamente se mueve y se transmite de unos a otros y pasa como se contagia como la pólvora. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tienes un ecosistema en el que hay una especie determinada, ratones, imaginemos, que han desplazado otras muchas especies y básicamente han desestabilizado el ecosistema, acabando o disminuyendo su biodiversidad? De repente aparece un virus y lo que hace es diezmar a la población de ratones. Como infecta a ratones y no infecta normalmente, no con la misma facilidad, a otras especies, las otras especies están favorecidas para ocupar el nicho que el ratón deja cuando es diezmado por el virus. De tal manera que si tenemos que pensar en algún tipo de función de los virus, deberíamos de pensar en la regulación de poblaciones
y en el aumento de la biodiversidad dentro de los ecosistemas. Entonces me confirmas, ¿no?, la postura que piensan que los virus sirven para... o es un mecanismo que utiliza la naturaleza para autorregularse. Ahí ten cuidado, porque en ese momento nosotros estamos básicamente confiriéndole a la naturaleza una especie de naturaleza casi divina. Cuando tú sales y asomas demasiado la cabeza y cuando te haces predominante, se produce el caldo de cultivo perfecto para que se produzca la aparición de un parásito, en este caso los virus, pero que pueden ser bacterias, cuidado, que posiblemente va a ser la siguiente amenaza, viene siéndolo las superbacterias. Lo vamos a hablar en los próximos años cuando tengamos casos. Está al caer. Y pasa. O sea, me contaron de casos de gente que, por ejemplo, tenía una granja de moscas para experimentación y que una gran subpoblación, a nada que aparece un parásito, el parásito se mueve la población y diezma la población de moscas hasta un mínimo, ¿no? Y eso es lo que hace el virus. Cuando hay una superpoblación, el virus se mueve con mucha facilidad, se transmite, causa mortalidad. Y lo que ocurre es que otras especies que estaban menos favorecidas en ese ambiente tienen la capacidad de volver a reproducirse y ocupar un lugar dentro de ese ecosistema. Muy interesante, Daniel, pero volvamos a la zoonosis del principio. Entonces, ¿es normal que tanto los hombres como los animales compartamos los mismos virus? Sí, y lo que pasa es que va siendo cada vez más común, ¿no? Pero se estima que de un 70 a un 75% de las nuevas enfermedades infecciosas en humanos proceden no de enfermedades en humanos que van de una población a otra, sino de animales a humanos a través de zoonosis. Y ocurre en la gran parte de las veces. No sé, ¿recuerdas algún tipo de enfermedad infecciosa anterior al COVID-19? No sé, el ébola. El ébola, por ejemplo. El ébola, por ejemplo, que se origina en África, el ébola básicamente salta de un murciélago, pasa bastante. Los murciélagos es una población, es el segundo mamífero pequeño más, o el segundo mamífero más abundante en la naturaleza después de los roedores. ¿De acuerdo? Y saltó en África de un murciélago a monos y de monos a humanos. Tenemos el caso. Y de esto el Zika, por ejemplo, también pasó de monos a humanos. Tenemos la gripe aviar, ¿te acuerdas? Anteriormente, la gripe porcina. Incluso cuando miramos atrás en el tiempo, la gripe española se transmitió de ganado porcino, de cerdos o puercos, a humanos. Entonces vemos que eso es algo muy, muy, muy normal en el medio lo que está pasando. Lo que pasa, ¿qué ocurre cuando tenemos, y si tengo un poquito de tiempo, un par de minutos para explicarlo, por ejemplo, murciélagos, que es de donde se piensa que viene el SARS-CoV-2 que produce el COVID, ¿de acuerdo? Hay muchísimos ejemplos de zoonosis a través de murciélagos. Por ejemplo, tenemos el Hendra en Australia en 1994, el Nipah en Malasia en el 98 y en el 99, el SARS, que es el SARS-CoV-1, que es un coronavirus muy parecido, también se produjo en China y saltó de murciélagos primero a civetas y después a humanos. En el caso del Nipah, que te estaba contando en Malasia, saltó de murciélago a cerdo y después a humanos. El Hendra saltó de murciélagos a caballos y después a humanos. ¿Te das cuenta? El MERS, que es otro coronavirus en Arabia, saltó de murciélagos a dromedarios y después a humanos. En el caso del SARS-CoV-2 es de murciélagos, no sabemos cuál es la especie intermedia y después a humanos. Se piensa que puede ser una especie intermedia, puede ser también, es posible que lo pasasen al laboratorio y de forma accidental se les escapara, que es lo que yo pienso que pasó con los SARS-CoV-2, pero es una hipótesis nada más, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos viendo en que en los diferentes otras zoonosis a través del murciélago es el murciélago, que es una especie que no está en comunicación con el ser humano. ¿Qué ocurre? Lo que hace el murciélago es infectar a especies que están fuera de la casa, digamos, ¿no? Como el dromedario, como el caballo, el cerdo o la civeta, que en China es un animal salvaje, pero que se comercia con él en granjas de animales salvajes, ¿no? Y vemos cómo se produce un paso intermedio, ¿no? Y es muy preocupante el caso de los murciélagos como un repositorio
o repositor o lugar donde el virus se puede perpetuar. Es ahí donde está el verdadero peligro, porque antes o después hay otros muchos coronavirus en murciélagos que antes o después, como ha pasado con el SARS, el MERS, el SARS-CoV-2, pasará en el futuro, habrá otros coronavirus que salten de murciélagos a humanos. Es una cuestión de tiempo. Sí, pero tú al principio has hablado de otro fenómeno diferente. Está la zoonosis, pero en el caso del SARS-CoV-2 has añadido una segunda palabra, inversa, Sí, que es lo que llama la atención de este virus, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues que en este caso somos los hombres los que estamos infectando, ¿no?, a los animales. Efectivamente, es lo que se conoce muy bien, como bien has dicho, como zoonosis inversa, ¿no? Y es, fíjate, tenemos ya más de 400 millones de personas que se han infectado por el COVID-19. Y se está produciendo un fenómeno. Hemos visto, ¿te acuerdas al empezar el COVID-19, el tigre del zoológico de Nueva York? ¿Te acuerdas que se infectó? ¡Wow! Algunas personas que había habido casos de cientos de casos, 154 casos reportados por ahora, lo que cuento en la literatura, en que un gato se ha infectado por los amos. O 139 perros que se han infectado por los amos. No se sabe, no se tiene conciencia de que hay una zoonosis inversa del gato o ratón al humano, o, ¿sabes?, al dueño o a otro señor que va por la calle, o de perro a perro y de perro al amo del otro perro. No, en principio no se piensa que ya ha pasado, pero he tenido casos: 18 tigres, 15 leones, 3 gorilas, 3 pumas, 5 nutrias. Casos que sepan, ¿no? Que conozcamos. Otros muchos habrá, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, hay dos efectos, dos de ellos que me gustaría comentar, 3 de ellos. El primero es el caso de leopardos de las nieves. Se cree que han fallecido 3 o 4 leopardos de las nieves en los últimos meses por Omicron en Estados Unidos. Es una especie en extinción. ¿Qué es lo que ha pasado? Que normalmente cuando hay una zoonosis inversa, el SARS-CoV-2, el Omicron, infecta a una especie y es más peligroso, más mortal en esta especie a la que infecta que en humanos. ¿De acuerdo? Y esto puede producir, si salta al medio ambiente, que haya especies como el leopardo de las nieves que puedan están en peligro de extinción y que puedan incluso agravarse este peligro de extinción. Muy interesante en cuanto a zoonosis inversa. ¿De acuerdo? Porque zoonosis inversa es de un animal a un animal que está cerca. Por ejemplo, ciervos. Hay un estudio muy reciente en que se ha visto que en el State Island, en Nueva York, se tomaron muestras de 131 ciervos de cola blanca, o venados de cola blanca, whitetail y deers, y lo que vieron es que 19 de esos 131, lo cual es un 14,5%, dieron positivos por COVID-19. Y de hecho se tiene constancia que ha pasado, no solo que se han infectado, sino que ha pasado de ciervo a ciervo. Y no pensar de cómo se han infectado los ciervos. Podríamos pensar en el cambio al revés. ¿Recuerdas que había murciélago, especie secundaria, humanos? Es posible que el humano se haya infectado mejor una vaca o una oveja, y esto solo haya pasado que están más en comunicación con ciervos, que pueden estar más cercanos porque están en el exterior, y solo haya pasado un ciervo y el ciervo lo haya pasado a otras especies, ¿no? Y en caso, puede ocurrir, y el peligro que tenemos es el siguiente, ¿no? Por un lado, que después este virus se pueda mantener en poblaciones de animales salvajes. O empieza a mutar ahí a saber dónde sale. Efectivamente, y es el caso de Omicron. Hay un artículo muy interesante que muestra que es muy probable que el Omicron se haya debido a una zoonosis inversa seguida de una zoonosis directa, básicamente, que hubo hace un año el SARS-CoV-2 de una cepa antigua que había en Sudáfrica se transmitió a un roedor, después empezó a mutar en el roedor y después de un año, cuando se hizo mucho más infeccioso, que conocemos como el Omicron, ese Omicron saltó de vuelta a humanos. Ese es el riesgo, es que tengas una infección que afecta a poblaciones salvajes que no puedes controlar, ¿de acuerdo? Y que después se produzca de nuevo una zoonosis de vuelta a humanos. Oye, Daniel, y una pregunta. ¿La sintomatología en los animales es igual que en los hombres? No. Por ejemplo, los ciervos son asintomáticos. Entonces, ¿cómo descubrieron que lo tenían? Porque se sabía que se habían transmitido a
en algunos casos algún ciervo, sobre todo en estado en cautiverio y a ganado bovino, ¿no? Y había algún ejemplo de que había, entonces decidieron testarlo, ¿no? Y fue así como lo descubrieron. No tenían sintomatología. Los tigres se saben que tienen una sintomatología suave. Los leopardos de las nieves, varios de ellos han muerto por COVID-19. O sea, por Omicron. O sea, es más grave para un... Sí, dependiendo de la especie. Bueno, pues ahí tienen una línea de investigación, ¿no? A lo mejor hay algo relacionado. Sí. ¿No? Sí, es una posibilidad muy interesante, Raquel, y es qué hace, por ejemplo, qué tiene el tigre para no desarrollar una sintomatología grave y sin embargo el leopardo de las nieves si lo tiene, con qué tiene que ver, si es algo a nivel de su sistema respiratorio o si tiene que ver con algún tipo algo en su metabolismo, un tipo de variante genética o polimorfismo que le confiera un mayor riesgo a la sintomatología grave del virus. Oye, y para terminar ya este tema de la zoonosis, ¿los que tenemos animales domésticos nos tenemos que preocupar? No. No, o sea, en los casos que hay, menos de 200 casos de gatos y perros contagiados, es sintomatología muy baja y la capacidad que tienen, la mayor parte de las especies contagiadas no tienen facilidad para transmitírselo de unos a otros. Es el caso de los gatos y de los perros. Pues interesantísimo, Daniel, todo lo que nos estás trayendo. La verdad es que es todo un mundo, ¿no? Es apasionante. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y vámonos a la frase de la semana. Que fue la siguiente. ¿Pensáis que el hombre puede controlar la naturaleza? Diana Bravo nos dijo, a la vista está que no. Lo tengo muy claro, Diana. Norma Beatriz Bravo dice lo siguiente, la capacidad del hombre es grande, pero la naturaleza es sorprendente. Claro. Sí, y pensamos que lo tenemos todo dominado y de repente, por donde menos lo esperamos, la naturaleza se descompensa y nos pega un golpe brutal. Sí. Nuestro querido pastor Azacatl Macedo Martínez dice lo siguiente, no creo que pueda controlarla, porque en definitiva ha aprendido a sacar provecho de ella. Saludos y bendiciones siempre. Y está el tema, ¿no? Ha aprendido a sacar provecho y es lo que estamos viendo, ¿no? Pensamos que nos podemos distanciar de la naturaleza y que podemos sacar partido, pero al fin y al postre, aunque huyamos de la naturaleza que está cerca, no podemos huir de este planeta. Sí. Y el planeta tiene su propio equilibrio y cuando descompensamos los ecosistemas es lo que pasa, que salimos golpeados. Bueno, tranquilo, pero yo ya me voy a comprar una parcela en Meta. Cuando esto esté ya, que seamos como Wally, Iva, pues nada, no vamos a Meta y ya está, no hay problema. Marisa Balach Farre dice lo siguiente, el hombre destruye la naturaleza pero también la puede mejorar y cuidarla, pero lo que sí tengo claro es que no va a pasar nada que no esté bajo el control de Dios. ¿Y qué razón tiene? Mira, Raquel, fíjate que gran parte de las señales de los últimos tiempos, señal de naturaleza, es posible que estén, Dios lo permita, pero estén producidas por la mano del hombre. Pero bueno, vamos a terminar con una frase del famoso ensayista y activista medioambiental Edward Abbey, que nos dejó una frase pues bastante acertada, diría yo. La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano, tan vital como el agua o el buen pan. Y al hombre se nos ha dado una responsabilidad. Desde el punto de vista teológico lo podemos denominar mayordomía. Y entre otras cosas, esa responsabilidad está relacionada con nuestra esencia. Somos imagen y semejanza de Dios. Y si tenemos un Dios que crea, que cuida, que protege, nosotros estamos obligados a ser ese reflejo de ese Dios y proteger, cuidar y mimar el mayor de nuestros tesoros, que es esta naturaleza. Y si creemos que el planeta, y si pensamos que toda la naturaleza es un diseño de Dios por la mano creadora de Dios, ¿cómo es posible que siendo Dios quien genera toda la biodiversidad de especies en el mundo, seamos los humanos, a veces creyéndonos muy cristianos, los que podemos acabar con esta biodiversidad?
La mayordomía tiene que ver también con la responsabilidad y no con subyugar, dañar y maltratar lo que Dios nos ha dado. Ahí lo dejamos porque el siguiente punto de encuentro va a hablar de eso. ¡Ay, qué bueno! Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Les mandamos muchas bendiciones. Hasta pronto.